Muy bien, continuamos desarrollando información aquí en La Primera. Queremos hablar de salud, sobre todo de esta bacteria que está causando alarma en la población boliviana, la bacteria Streptococcus, que justamente ya ha causado el fallecimiento de 2 menores de edad. Tenemos un invitado especial, hoy nos acompaña el doctor Jorge Áviles, epidemiólogo y también especialista en control de enfermedades infecciosas. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un gusto y gracias por la oportunidad de brindar información adecuada a la población. Bien, doctor, nos gustaría empezar sabiendo qué es esta enfermedad, ¿de qué trata? Primero, como ya se ha manifestado en muchos medios, es una enfermedad bacteriana, eso quiere decir que tiene tratamiento antibiótico, de ese lado no podemos preocuparnos, pero de esta bacteria específicamente existen más de 240 variantes, se puede decir, cepas. ¿Ya? De entre estas, algunas sí conllevan algún peligro, mayor riesgo de este proceso que se llama enfermedad invasiva, causada por el Streptococcus pyogenes, en realidad por los estreptococos del grupo A que llamamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sí, con ciertas cepas de esta bacteria, no con todas. La mayoría de estas producen una enfermedad banal, una faringitis, un síndrome gripal que se resuelve prácticamente solo o con ayuda de antibióticos. La bacteria es generalmente sensible a la mayoría de antibióticos que utilizamos. Doctor, ¿y esta enfermedad es mortal especialmente en los menores de edad? Los casos que se describen, les he pasado alguna información relativa a la alerta sanitaria de la OPS que ya está desde hace prácticamente 2 años en nuestro medio, en Sudamérica. Argentina, Chile, Uruguay ya han desarrollado incluso protocolos para el tratamiento de esta infección invasiva. La mayoría de los casos y los casos mortales se describen por debajo de 16 años, ¿no? Entonces eso quiero aclarar porque en algún contexto he visto incluso mensajes que decían que solamente menores de 10 años o menores de 8 años. En realidad, cualquier persona que tiene factores de riesgo, sea anciano, adulto, por ejemplo, adulto mayor, o una persona menor de 16 años, como lo estoy expresando, podría tener una enfermedad invasiva y por los factores de riesgo tener un curso tórpido y probablemente fallecer, ¿no? Bueno, importante lo que usted menciona, no solamente es en menores de edad, sino que también pueden contraer los mayores de edad. Contexto epidemiológico de esta enfermedad, ¿cómo es que llega hasta Bolivia? Bien, en realidad, como lo he mencionado, la OPS ya en diciembre del 2023 menciona o manda una alerta sanitaria que ya describe que existen casos en Europa, ¿no? Se descontrola desde el 2022, se empiezan a describir un incremento de casos relativos a ciertas cepas de esta bacteria. Entonces, en Uruguay empiezan a aparecer casos justo para diciembre del 2023 y se disemina la enfermedad por Sudamérica y tenemos pues este contexto epidemiológico. Justamente alguno de los casos que ha fallecido pues está relacionado con casos en Chile. Ese nexo epidemiológico es importante en nuestro medio para establecer esa relación. Podríamos también en nuestro medio identificar personas con Streptococcus pyogenes, pero probablemente no sean de esas cepas que son de riesgo. Y eso quiero dar la información clara a la población, porque no todos los procesos que estén relacionados a una bacteria identificada como piógenes pueden llegar a ser invasivos, ¿no? Entonces ese es el contexto epidemiológico. Bueno, realmente es una situación que está preocupando mucho a la población. ¿Cuáles son los síntomas más importantes que se debe tomar en cuenta para acudir a un centro de salud? La enfermedad generalmente produce o infecciones respiratorias, o sea que vas a tener tos, fiebre, malestar general, o enfermedades dermatológicas, ¿no? Impétigo le llamamos, son infecciones en la piel que tienen que notificarse en este caso y tratar de pesquisar. En nuestro medio una de las falencias que tenemos es que no tenemos, por ejemplo, pruebas de detección rápida de antígeno, que las autoridades tendrían que preocuparse de que tengamos a disposición estos laboratorios para que podamos rápidamente identificar a una bacteria del grupo A. No específicamente esta bacteria, ni tampoco específicamente una de estas que tiene más riesgo, pero por lo menos ya podemos tamizar a los pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar esta infección, ¿no? Este tipo de infecciones. Bueno, y en cuanto a el tratamiento que se recibe, es fundamental y es un factor importante el tiempo
que las personas acuden a un centro de salud a hacerse este tratamiento, ¿influye de alguna manera en la Claro mortalidad? que sí, o sea, justamente el problema que se ha identificado en los dos primeros casos, en el caso del fallecimiento, ha sido la respuesta que no ha sido rápida por parte del sistema de salud, ¿no? Entonces, esto ya tiene que estar y ya está normado. Además, todo paciente que llega con una situación de emergencia a cualquier centro de salud o a cualquier centro de asistencia sanitaria en Bolivia no puede negar la atención, ¿no? Eso está normado. Entonces, la atención tiene que ser pronta y justamente esos son los signos de alarma en los pacientes en los que se identifique, por ejemplo, un streptopiógenes. La respuesta no es normal. Generalmente hay una baja de la presión arterial que no responde a la reposición de volumen, es decir, les ponemos un suero, les damos una carga y esa presión arterial no sube. Eso nos indica ya que está entrando en un shock refractario y este shock tiene que evitarse, ¿no? Ahí hay lo que llamamos un síndrome de shock tóxico que está involucrado, que no todos los pacientes hacen, aproximadamente el 12% nada más de los pacientes que desarrollan esta forma invasiva hacen eso. Y eso es lo que ha pasado con estos dos pacientes que han fallecido, ¿no? A propósito de su respuesta, doctor, este shock refractario, ¿pueden sufrirlo tanto menores de edad como mayores de edad? Dependiendo de las condiciones del individuo, si tiene algún grado de inmunosupresión, aunque puede o no ser un factor de riesgo la inmunosupresión, podría ocurrir este fenómeno de enfermedad invasiva y de síndrome de shock tóxico. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por darnos toda esta información más completa y darnos luces acerca de este tema. Para finalizar, por favor, ¿cuáles son sus recomendaciones? Primero, a nivel general se está propagando información respecto a profilaxis, ¿no? La bacteria que se ha identificado en los 3 casos en los que hemos participado, sugiriendo algo de tratamiento, pues presenta algo de resistencia a los medicamentos que llamamos macrólidos, ¿ya? Principalmente a eritromicina. Probablemente también sea resistente a acitromicina y a otros medicamentos. Entonces, la indicación de una profilaxis tiene que tomarse muy con pinzas, porque no está claramente identificada esa posibilidad. Lo mejor es cuando tengan signos o síntomas referirse a un centro sanitario y verificar si tienen este tipo de infección. Los síntomas se controlan con analgésicos antiinflamatorios y probablemente con antibióticos. Luego, pues la recomendación para evitar que se propague, porque tanto adultos como niños que no son susceptibles pueden convertirse en transmisores, en portadores de esta enfermedad. Por eso estoy actualmente con barbijo, porque esta es una de las maneras en la que podemos evitar la transmisión. El lavado de manos y el uso del barbijo cuando el paciente o la persona tenga signos o síntomas respiratorios, ¿no? Principalmente tos. Bien, muchísimas gracias, doctor, por darnos mayores luces acerca de este tema. Estamos con el doctor Jorge Avilés, especialista en control de enfermedades infecciosas, para hablar sobre esta bacteria que está preocupando sobre todo a la población. Tenemos más en la primera, nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.